Buenos días, lo prometido es deuda. Ya estamos con el encuentro que van a disputar los Alcázares Fútbol Playa contra Alicante Sun. En un partido que de momento va 0-0 y que, como ven, ha comenzado ya. Entendemos que los Alcázares vistiendo de azul. Atentos el balón al segundo palo, podría ser bueno. Intenta controlarla, pero no lo consigue. La bola que van a jugar desde atrás. Pelota que va a jugar, intentaba la presión. El intento de despeje. Y es Adri López el que busca el disparo desde lejos. Pues al final las camisetas es al revés. Alicante Sun, que va a vestir de azul oscuro, azul marino. Los Alcázares vistiendo esa camiseta blanca con motivos. Me dan la sensación son rojos y amarillos. La bola en juego para Adri López. Arranca Luca Becares, no consigue conectar con el esférico. Estamos viendo Alicante Sun con Masamune Miyata. A volar rápido, el juego muy pero que muy poco. A bola arriba, el disparo al travesaño. Pues el guardameta han cambiado dorsales, Masamune Miyata y Carlos Pérez, porque el portero ahora mismo es Carlos Pérez por parte de Alicante Sun. La elevación buscando la bola. Gigena, uno de los máximos goleadores de la categoría. Les vamos a decir cuál es el dato, porque no es el máximo goleador con 15 tantos en 9 jornadas. Los guarismos de auténtico killer. Para Carlos Pérez. A la bola, Carlos Pérez intentando jugar el costado con Nicolás Ortiz, con Nico. El disparo de Carlos Pérez, llega Nico Ortiz. Segunda jugada defensiva muy buena de los Alcázares Fútbol Playa. Los Alcázares Fútbol Playa que están ahora mismo con 16 puntos y un Alicante Sun que también está con 16 puntos. El que se lleve la victoria. El que se lleve la victoria va a conseguir poner arena de por medio entre los dos conjuntos. Aquí la confrontación entre Álvaro Méndez y su rival, que me da la impresión que es Romero. No, es Dudu, es Mario Ruiz. La disputa entre ambos. Ahí estaba Luca Becares. Ahí está Francisco José Méndez. Los dos Méndez ahora mismo sobre el terreno de juego. Está Tito. El remate, más bien despeje directamente hacia la puerta de Carlos Pérez. Es la jugada con el control excelso del jugador de Alicante Sun. El testarazo que no va a llegar a puerta.
Los dos equipos quizás un tanto precipitados, un tanto verticales. Ginés Navarro buscaba la continuación con Cristian González, un jugador que ayer nos dejó muy buenas sensaciones. El despeje se va a quedar finalmente en las manos de Adri López. Y es Adri López el que juega para Ginés Navarro. El toque para Méndez, para Francisco José Méndez. La bola hacia el costado, intenta la jugada, la rotación de los jugadores de los Alcázares Fútbol Playa. La jugada defensiva muy interesante por parte de Alicante San. No lo hemos comentado, pero los Alcázares, entrenados por Andrés González Romero y asistido por la delegada de campo Verónica Domingo y el delegado de equipo Maximiliano Iván Poncetti. La pelota que va a poner en juego los Alcázares Fútbol Playa. Al segundo palo llega, da la sensación de que ha llegado a tocarla Carlos Pérez. Se estiró Carlos Pérez para tocar ese balón. Será al carril central. Salida rápida ahora de Alicante San. Era Monde quien se iba. Tarjeta amarilla. Y ahí está Alex Mondejar, que ha conseguido forzar la falta y es un libre directo con bastante peligro. La pelota está bastante centrada, pelín escorada hacia la derecha del ataque, pero perfilándose, da la sensación de que se perfila hacia su pierna izquierda, con lo que le puede dar cierta ventaja a la hora de golpear el esférico e intentar abordar sobre todo lo que es el ángulo largo de la portería defendida por Adri López. Ahí está Mondejar, la parada de Adri López, parada de seguridad. La salida desde atrás, buscaba la escuadra. Francisco José Méndez, ese disparo con pierna derecha que se fue por muy poquito. La pelota desde el costado, bueno el recorte, la salida defensiva otra vez de Méndez. Está cumpliendo en funciones ofensivas y defensivas. La bola para Vicente García Pastor, para Tito, ahí está Tito que intenta presionar a la salida de balón. Tito que golpea a un rival. Es penalti. Es penalti. Se adelantó a la acción defensiva de Nico Ortiz. Y otra vez Fran, que se convierte en protagonista. Se estaba convirtiendo en protagonista. Estaba tirando del carro del equipo en los últimos minutos. Y esa jugada en la que consigue adelantarse a toda la defensa es la que va a terminar en este penalti favorable a su equipo. Ahí está Fran. Las instrucciones escuchándose de manera muy precisa. Ahí está Fran. Gol. Marca Fran Méndez. Marca el primero, que cae del lado de los Alcázares Fútbol Playa. El disparo potente al centro. Recordando lo que han hecho otros tantos. A mí personalmente me ha recordado a aquellos lanzamientos con tanta fuerza que podía hacer el malogrado Johan Neskens con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. La bola arriba, buscando el costado para Cameron O'Rourke, que se sitúa ahí en el central. Ahí están los dos jugadores de los Alcázares Fútbol Playa que conseguían poner ese balón. La presión sobre la salida, consigue jugarla a la banda, excesivamente fuerte
Ese balón de Cameron O'Rourke. La bola hacia el costado. Benaducci. Benaducci, que ayer fue uno de los protagonistas de su equipo. Consiguió marcar varios goles. Ahí está Luca Becares. Becares al costado. La jugada de estrategia. ¡Qué golazo que acaba de marcar los Alcázares Fútbol Playa! La jugada de estrategia, el movimiento. Sensacional para que llegara precisamente ¿quién? Lautaro Nahuel Benaducci, que pone el segundo tanto a favor de los Alcázares Fútbol Playa. La pelota que iba volando de jugador en jugador para que llegara finalmente Benaducci con ese toque sutil, con la testa, con la cabeza, el cabezazo, se cuela en la portería de Carlos Pérez. Al costado ese disparo que se va excesivamente cruzado. 4:35 para que termine este primer periodo. Balón arriba. Tocando el esférico. Intenta salvarla el jugador de Alicante San, no lo va a conseguir. El balón dentro del área. Tiene que buscar la pelota. Javel Polo buscaba ahora la espalda de la defensa, pero volvió a cerrar Luca Becares. Está los Alcázares Fútbol Playa muy seguros, muy solventes en la fase defensiva en este primer periodo, dejando poco espacio a que aparezcan los nombres propios del ataque de Alicante San. El disparo que no es bueno por parte de Adri López, que intentaba percutir desde la posición de guardameta. Ahí está Benaducci. Benaducci arriba. La chilena de Luca Becares. Está jugando, bordando el Fútbol Playa los Alcázares Fútbol Playa. Busca Becares otra vez el avance. Al centro puede llegar Benaducci. Benaducci que sigue. Benaducci que busca el disparo. La va a sacar bajo palos Javel Polo, pero no va a poder con el remate de Nahuel Nicolás Gijena, que vuelve a poner otro tanto a su cuenta particular. Su cuenta particular que empieza a ser gigantesca, que empieza a despertar la admiración de todos los que nos gusta el fútbol playa. Como vuelve a situar el gol para los Alcázares Fútbol Playa, que ya vence por 0-3 en este encuentro. Ahí está Javel Polo, que va a cruzar. Javel Polo se va a encontrar con la acción defensiva. Muy bien ahí, cerrando el avance. Se iba Alex Mondéjar. Un Mondéjar que se va al suelo, que se duele de un golpe en su tobillo izquierdo. Balón arriba, se pierde balón por línea de fondo. Está Mondéjar en el suelo. 2:46 para el colegiado. El cronómetro del encuentro ante la posible lesión de Alex Mondéjar. Y ahora está pidiéndole explicaciones Javel Polo sobre esta acción. Ahí está Alex Mondéjar protestando un más que posible penalti. A mí me dio la sensación de que era falta. Balón que va a poner en juego Alicante San. La pelota hacia arriba. A 2:30 para que termine el partido. La bola arriba de Fran Méndez. La pelota que va a saltar. Consigue cerrarla.
Vicente García Pastor, la consigue cerrar Tito, aprovechando la envergadura. Bola para Adri López, llegaba la presión, bola a la mano, buscando la esquina, excesivamente fuerte. Menos de 2 minutos para que termine este primer periodo que están disputando los Alcázares Fútbol Playa contra Alicante San, con victoria de momento para los murcianos por 0-3. El balón en cortito para Álvaro Méndez. Álvaro Méndez que intentaba abrirse hueco. La elevación del jugador de los Alcázares Fútbol Playa. Ojo al control. Llega el cuarto. Llega el cuarto. Qué rápidos estuvieron en la ejecución de la jugada. El pase de Mohamed Rida para que llegara Ginés Navarro con pierna derecha para batir la salida de Carlos Pérez. Llega el cuarto de los Alcázares Fútbol Playa, que insisto, están rayando a un gran nivel, que se pondrían con 19 puntos, superando de manera momentánea a Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club. El balón al centro. Busca jugar Fran Méndez. Fran Méndez para Adri López, en cortito, arriesgando ahora un poco la salida, la fase de creación. Los Alcázares Fútbol Playa. El balón al costado, no tenía apenas hueco para conseguir esa chilena, pero terminó jugada. Carlos Pérez juega para el ataque de Nico Ortiz. La va a cortar, se queda muy centrado, llega el gol. Gol de los Alcázares Fútbol Playa. Llegó un nuevo tanto, en esta ocasión de Cristian González. Ya comentábamos que había dado mucho de qué hablar en el anterior encuentro. Aquí el control, la fase de creación de Alicante San, que está muy flojita y deja una posición muy franca para que Cristian González pudiera abordar ese disparo. El balón de Tito que se marcha fuera. Último minuto de encuentro en este primer periodo. El regate preciosista de Fran Méndez, la salida ahora de Adri López, intenta girarse el jugador de Alicante San, no lo va a conseguir. 0-5 el resultado de los Alcázares, unos Alcázares que, insisto, están bordando el Fútbol Playa. El disparo va a ser parada de Adri López, intentó pillarlo a contrapié, no lo consiguió. 22 segundos para que termine este primer periodo. Intenta Alicante San poner el primero en el marcador. Balón que se queda muerto. Balón para Adri López, menos de 10 segundos, bola rápida. El testarazo defensivo se va a perder por línea de banda. Será final de este primer periodo, que termina con un resultado abultado. Los Alcázares Fútbol Playa 5, Alicante San 0, en una primera parte, en un primer periodo donde los Alcázares Fútbol Playa han hecho un Fútbol Playa sublime. Nos han dejado varios goles de muy bella factura. Les dejamos con los mejores momentos de este primer periodo, también con la gente ya empezando a bañarse en la playa de Mazarrón, y desde luego con los últimos compases de ese temazo de la banda de la región de Murcia, como son Arde Bogotá, con Los Perros, con los que han hecho mucha fortuna y desde luego han brillado con ese disco que sacaron y que triunfa en nuestro país. Nos vemos en unos instantes.
El partido que está a puntito de comenzar para este segundo periodo, donde los Alcázares Fútbol Playa han sublimado este deporte y desde luego han conseguido una ventaja muy notoria en el marcador. Vamos a ver si Alicante Sun consiguen recomponer el mindset, consiguen recomponer su mentalidad de intentar poco a poco acortar distancias en un partido donde, insistimos, los Alcázares Fútbol Playa han estado jugando francamente muy bien a fútbol playa, valga la redundancia. Ahí está vamos a ver quién es el que... ¿Cuál es la discusión? Parece ser que están buscando a ver quién tiene que... sacar. Lo va a hacer Nicolás Gijena, máximo goleador del grupo. El balón para Luca Becares. El esférico que salía para golpear en el cuerpo de Masamune Miyata. Salta el terreno de juego. Ahora sí, Masa. El guardameta nipón. Aunque se queda corto, perdió la referencia del jugador de los Alcázares. Pues aquí está el primer tanto. El primer tanto de Alicante Sun. El balonazo que conseguía poner Dudu, Mario Ruiz. Esa chilena lateral batiendo al guardameta de los Alcázares Fútbol Playa, que solicitaba disculpas porque el balón no era excesivamente bueno y además iba directamente al carril central. El primero de Alicante Sun lo estábamos hablando, a ver cómo recomponía el mindset. Vamos a ver si este gol consigue espolear al conjunto alicantino. La bola que se va a quedar corta para Gijena. Gijena, arranca Gijena. Cuando un jugador está en estado de gracia, es balón que toca y casi balón que convierte en oro. El actual rey Midas de este grupo. La pelota que consigue batir a Masamune Miyata y que supone el segundo tanto de Gijena en este partido. Pues hablábamos del mindset de Alicante Sun. Hablamos también de la recomposición inmediata de los Alcázares Fútbol Playa. Ahí está Miyata. Juega Masa. Intenta Masa el disparo sobre puerta. Consigue sacarla Rafael Rubio. Me ha dado la impresión que ha saltado el guardameta con el dorsal número 1 de los Alcázares Fútbol Playa. Balón arriba. Alicante Sun buscando el cambio de juego. El cambio de juego sensacional. Como la pinchó, la bajó el jugador de Alicante Sun, la chilena, que se va a marchar muy desviada por encima del travesaño de la puerta. Defendida efectivamente por Rafa Rubio. La jugada defensiva se la lleva Carlos Romero en la línea de banda. La bola que pondrá el balón en juego los Alcázares. Balón para Gijena. Tocando para Rafa Rubio, la pelota al costado, se le escapa. Saliendo por el costado. Era Ignacio Rivero, Masamune Miyata, que juega hacia el costado. Ha saltado al terreno de juego Ryota Yamakawa, el otro jugador nipón de Alicante Sun. La presión de los Alcázares Fútbol Playa. Para la masterclass a nivel defensivo, Luca Becares había conseguido ganar la posición ante Ignacio Rivero. La falta
sobre Luca Becares, que le va a permitir ese libre directo a una cierta distancia sobre la puerta defendida por Masamune Miyata. El balón de Luca Becares, con posición del cono de seguridad sobre el lanzamiento directo de Luca Becares, que consigue dominar en 2 tiempos Masamune Miyata. El balón en la defensa, 9:40 para que termine el segundo periodo. La defensa de los Alcázares Fútbol Playa. Estábamos hablando de cómo había sublimado el fútbol ofensivo. Lo había sublimado. Y de qué manera los Alcázares Fútbol Playa ahora lo están haciendo con el fútbol defensivo y lógicamente con esa respuesta inmediata al golazo que había conseguido poner en el marcador Mario Ruiz Dudu. Salta al terreno de juego Nico Ortiz por parte de Alicante. Estábamos viendo la rotación de jugadores. Miyata que vuelve a disparar, el despeje de los Alcázares Fútbol Playa con ese 2-2 como táctica clara. Y con esta recuperación, el balón que se va a quedar muerto para que Nico Ortiz no pudiera conectar bien el esférico con su pierna derecha. Ahí está el Capi intentando hacerse hueco Nico Ortiz. Ahí está Nico Ortiz al primer palo. Intentaba el remate a puerta. Ryota Yamakawa. Balón arriba. Parecía que podía llegar a perder el control del esférico. No lo hace Rafa Rubio. El balón a la esquina. Intenta salir los Alcázares. Desde luego mucho más maniatados a nivel defensivo por parte de Alicante Sun. Pero también al mismo tiempo sin perder de vista que está la segunda unidad de los Alcázares Fútbol Playa intentando dar descanso a piezas importantes. Ahí está Tito. Intenta elevarla a Tito. La chilena de Tito tiene que sacar la parada Rafa Rubio con la mano cambiada. La jugada de Vicente García Pastor fue muy buena. Balón arriba. Consigue conectarla. O al menos conseguía o parecía que iba a conseguir conectarla Nico Ortiz. No lo consigue finalmente Rafa Rubio. Tito en la defensa sobre el jugador de los Alcázares Fútbol Playa que pierde la vertical. Le cierra los Alcázares. Busca la bola por el costado. El disparo que no va a llegar a buen puerto de Fran Méndez. El ataque de los Alcázares salió con todo el jugador de los Alcázares Fútbol Playa. No parece que hubiera falta de Ginés Navarro, pero sí que se llevó un golpe fortuito el jugador de Alicante Sun, que se está doliendo ahora mismo en el suelo mientras se acerca Cameron O'Rourke a interesarse por el estado actual de un Nico Ortiz que está bregando, que está peleando, que está luchando, pero que en estos momentos pues no ha conseguido hacer que fructificara esa jugada. La pelota para Rafa Rubio en la portería, jugando en corto para Benaducci. Empieza a saltar la línea habitual. Juega Mohamed Rida, la línea habitual de los Alcázares Fútbol Playa. Sale Benaducci, el pase al segundo palo que yo creo que su propio compañero ni se esperaba, pero un pase sensacional otra vez de Lautaro Nahuel Benaducci. Buscando ahora a Tito, quizás el disparo, buscando a Massa, juega al centro, carril central, intenta pelearla, lo consigue Nico Ortiz, intenta salir Nico Ortiz ahora con el balón de Ryota Yamakawa, solicita la falta, pero entendió que era una carga legal, la elevación rápida. Benaducci que se encuentra con la acción defensiva de Ryota Yamakawa. Luca Becares, balón al segundo palo, no lo consigue filtrar.
El toque de muslo para Yamakawa a la continuación, que es buena. El remate que no llega a buen puerto. Se duele Cameron O'Rourke en el suelo, solicitando la falta, pero creo que fue una jugada defensiva a la cual finalmente llegó un pelín tarde. Cameron O'Rourke está solicitando... fíjense el dedo. El dedo que me da la impresión que ha habido una torsión en el dedo bastante importante de Cameron O'Rourke, que aquí va a necesitar asistencia sanitaria claramente, y me da la impresión de que no va a poder volver al terreno de juego, porque ha habido una luxación importante en el pie de Cameron O'Rourke. Aquí estamos viendo la jugada, cómo llegaba Cameron O'Rourke, y finalmente vemos cómo en la acción defensiva de Mohamed Rida tenemos ese primer plano de mínimo un dedo completamente doblado de Cameron O'Rourke. Aquí están sus compañeros interesándose. Estamos viendo las asistencias de los sanitarios. Ahí vemos que va a tener que retirarse. El golpe tremendo que se ha llevado Cameron O'Rourke, al cual desde luego deseamos su pleno restablecimiento lo antes posible, volver a verle jugar con los colores de Alicante Sun. Ha tenido una mala pinta importante desde el primer momento esta jugada. Una mala pinta. El balón arriba, se nos ha quedado un tanto mal cuerpo con la lesión de Cameron O'Rourke. La bola desde atrás de Ignacio Rivero, busca ese costado, el golpeo de balón que no fue bueno, le dio más bien un tanto... La bola arriba, Tito que no llegaba, se queja de un pozo. El golpeo que no fue bueno. Ahí está. Intentó despejar el esférico, pide disculpas inmediatamente Vicente García Pastor, porque golpeó directamente al rostro de Gijena, de Manuel Nicolás Gijena. Jugada aceptada con deportividad, y está Tito, que pidió inmediatamente disculpas, y un Tito que va a abandonar ahora el terreno de juego, que vuelve a solicitar disculpas al banquillo rival y dejará su sitio para Jabel Polo. El partido desde luego ha perdido intensidad, yo creo que por la claridad del resultado. La claridad del resultado, que es evidente. Es verdad que Alicante Sun marcó inmediatamente nada más comenzar este segundo periodo. Contestó rapidísimo los Alcázares Fútbol Playa. El partido ha ido transcurriendo tranquilamente, sin que se suceda muchas ocasiones. Yo creo que siguiendo los designios que podía intentar poner en el guión los Alcázares Fútbol Playa. Es verdad que acaba de romperse con esta ocasión de Luca Becares, que ha golpeado ligeramente en el travesaño de la puerta de Masamune Miyata. La salida desde atrás se queda un poco corto. Intenta gobernar ese esférico Mohamed Rida, forzando el saque de esquina que pondrá en juego Luca Becares. El balón que jugará Benaducci. Se lleva el golpe el defensa de Alicante Sun.
El golpe en la cara, en el mentón que está protestando de Luca Becares. La falta que no admitía mucha duda, se ha visto en directo, sacaba el brazo, es verdad que de manera un tanto fortuita, la falta bastante clara. La pelota que pondrá en juego Alicante San, buscando recomponer durante todo este segundo periodo el mindset. Desde luego ha igualado fuerzas, pero no está consiguiendo percutir sobre la puerta defendida en este segundo periodo por Rafa Rubio, y mucho menos aún en el primer periodo, donde la puerta está defendida por Adri López. El balón al costado, Masamune Millata que recoge el esférico, la toca hacia el costado, intenta la chilena, se va a quedar el balón dividido. Rafa Rubio a la mano, busca Rafa Rubio ese costado, no va a conseguir llegar a la pelota. La defensa de los Alcázares Fútbol Playa que despeja, con mucha solvencia, muy expeditiva la defensa. Ahí está Masamune Millata, se acerca Masamune Millata, respuesta de Rafa Rubio. El portero nipón que está buscando esos disparos. Llega el gol de Alicante San. El disparo consiguió abrirse, consiguió cerrar. Bueno, abrirse en cuanto al disparo y luego cerrar al ángulo corto el disparo de Ignacio Rivero. Vamos a ver cómo se abre y cómo al final acaba cerrando al ángulo corto. Y es ese remate tan complejo el que consigue batir a Rafa Rubio, pues. El 2-6. La bola para el costado puede ser buena. Intenta elevarla. La chilena se va a marchar por encima del travesaño de la puerta defendida por Masamune Millata. 2-6. Golpe en la cara que se acaba de llevar. La jugada o el partido que empieza a tener. Empieza a tener bastantes jugadores trastabillados. El golpe en la cara que se ha llevado el jugador de los Alcázares Fútbol Playa. Entran otra vez las asistencias sanitarias, segunda vez en el partido que entran, y estamos viendo que se ha llevado, como popularmente se denomina, un buen coscorrón. El golpe que se llevaba en la cabeza Cristian González en ese balón, donde vuelve a saltar las asistencias sanitarias, donde es sustituido Cristian González para que le revisen el golpe que acaba de recibir Mohamed Rida, que juega nuevamente para Rafa Rubio. 2:39 para que termine este segundo periodo. La pelota nuevamente jugándola Jadel Polo, buscando Jadel Polo. Ahora el error en la salida. Gol. Gol, 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 gol de los Alcázares Fútbol Playa. Llegó el gol de Alberto López, que salió, consiguió batir tras superar a Jairo, y también la salida de Masamune Millata. Llega el séptimo tanto para los Alcázares Fútbol Playa, que consiguen de este modo seguir salvaguardando la victoria momentánea que ya se anticipaba en el primer periodo. Es verdad que acaban con un gol menos de renta con respecto al primer periodo, pero la sensación de que cuando intentan atacar y lo hacen de la manera más ordenada posible, consiguen sin lugar a dudas llegar con peligro
y ponerle mucho énfasis a su caudal ofensivo. Ahí está Tito jugando balón al centro. La pelota excesivamente cruzada. Ahora, yo creo que ha sido la mejor jugada, la mejor planteada a nivel ofensivo por parte de Alicante Sun. Intentaba rematar Ryota Yamakawa. El balón en corto. Sale Rafa Rubio desde el costado. 1,5 para que termine este primer periodo. Llega Mohamed Rida. Intenta abordar ese desmarque. La pelota la peleaba Alberto López. Nuevamente le va a salir a Masamune Miyata, que no va a conseguir coger puerta. Y hoy en esta mañana de sábado, la playa, como ven, llena, disfrutando de los primeros días de vacaciones para más de uno. El balón al segundo palo. Consigue gobernarlo Alicante Sun. La pelota por el costado, intenta arrancar en velocidad. 40 segundos para que termine este segundo periodo. El testarazo que buscaba el ángulo largo, que se pierde más allá de la portería. Y ahí está el primer plano de Mohamed Rida Gimimi El Harfi. Arriba. El toque con el exterior. Un Mohamed Rida que la temporada pasada lo pudimos ver actuar y que era un jugador quizás menos reflexivo. Lo vemos mucho más asentado en este deporte y desde luego con unas condiciones sensacionales. Esa potencia, esa manera de moverse por encima de las dunas con mucha velocidad. El segundo periodo que finaliza y que llega con la victoria parcial de los Alcázares Fútbol Playa por 2-7 sobre Alicante Sun, a la espera del periodo decisivo, donde parece que la victoria puede estar dictada para sentencia, pero ya saben que en Fútbol Playa puede suceder cualquier cosa. Les dejamos con los mejores momentos de este segundo periodo y volvemos ya para ver cuál es el desenlace de la historia de este partido.
A puntito de comenzar el tercer periodo de este trepidante encuentro que de momento consigue gobernar con un +5 en el marcador los Alcázares Fútbol Playa sobre Alicante Sun. Con un tercer encuentro con el que cerraremos esta matutina de Fútbol Playa entre Rivas Jarama y Black Wolf Academy, 9º y 10º clasificado, y con un partido que sobresale como ese Benidorm Folletes contra el Playas de San Javier, que se disputará a las 7:15. La parada bajo palos del jugador de los Alcázares Fútbol Playa, la pelota que consigue gobernar Adri López finalmente. Ahí estaba Luca Becares. Los Alcázares, ahí está Adri López. Pues la jugada de estrategia que conseguía gobernar. ¿Quién si no? Otro tanto más para Nahuel Nicolás Gijena, que si no me fallan los cálculos lleva ya un hat-trick en el encuentro y que sigue aumentando la cantidad de goles, porque si lleva 3 goles lleva 18 tantos en 10 partidos. Es una media sensacional para el fantástico jugador de los Alcázares Fútbol Playa. El 2-8 que sube en el marcador. La bola arriba de Adri López. Sale saltando al terreno del juego nuevamente Carlos Pérez, sentando a Masamune Miyata. La presión de Gijena le bota mal. Va a llegar el 9º tanto en esta ocasión para Luca Becares. Le botó mal a Carlos Pérez y esto lo aprovechó perfectamente Gijena, que cedió el esférico en ese escorzo in extremis a un Luca Becares que se encontró con la puerta completamente vacía. Luca Becares que marca el gol, se abraza con Gijena. 2-9 en el marcador. La ventaja que aumenta por parte de los Alcázares Fútbol Playa, que cuando presenta a su unidad ha bordado, insisto, el Fútbol Playa. La pelota se marcha a la izquierda de la portería defendida por Adri López. 11 minutos para que termine este tercer periodo. Un primer minuto muy fructífero para los Alcázares Fútbol Playa, que se está consiguiendo llevar la victoria y aumentar una vez más la distancia que tenía en el marcador con esos 2 goles completamente consecutivos. El intento de Chilena la dejaba muerta Luca Becares dentro del terreno de juego. Va a jugar, va a intentarlo Mario Ruiz. Ahí está Dudu buscando ese disparo de Chilena que se va a marchar por la línea de fondo. Falta de Tito sobre la acción de Álvaro Méndez. Pedía explicaciones Tito Vicente García Pastor, que se ha visto envuelto en un par de jugadas donde le han pedido explicaciones. La falta sobre Álvaro Méndez, perdón. Y el balón de los Alcázares, que va a intentar poner el balón en juego. No sé si va a haber jugada de estrategia para jugarla directamente sobre Adri López o el propio Álvaro Méndez el que va a intentar chutar desde esa posición. Ahí está el disparo de Álvaro Méndez, que se marcha por encima del travesaño de la puerta de Carlos Pérez. Y es balón que va a jugar nuevamente hacia el costado. Tito, que intentaba ese remate de volea. El tiempo que pasa
muy despacio. En contra de los intereses quizás de los Alcázares Fútbol Playa, que con este +7 podría tener la victoria ya dictada para la sentencia y convirtiendo estos últimos minutos de partido en un trámite que lógicamente hay que solventar. El balón de Tito, intenta llevársela a Tito, se le escapa por encima del travesaño a pesar de que no estaba bien situado Adri López bajo palos. Ahí está el primer plano de Vicente García Pastor Tito. El remate de Adri López lo gobierna Carlos Pérez, lo embolsa con muchísima seguridad. Ahí está el dorsal número 10 de Alicante San. Llega a la acción defensiva de Nico Ortiz jugando para Carlos Pérez. Busca ahora el desmarque precisamente de Nico Ortiz. La dejada con el pecho Adri López que gobierna el esférico. Balón que juega para Nico Pérez. La elevación que no es buena, el control no era bueno de balón. Consigue salir. La posible falta. Protestaba una falta al jugador de Alicante San. La parada de Carlos Pérez. Ojo a la jugada. Se va a quedar el balón dentro del área. Buscaba la salida. Es Adri López el que juega. Tito el que intenta forzar. De hecho lo consigue. Un error no forzado por parte de los Alcázares Fútbol Playa, saliendo con el balón controlado Benaducci para la acción donde salía Ginés Navarro, el balón que le queda atrás a Benaducci. La pelea la consigue jugar Nico Ortiz, el balón violento hacia el palo, el remate que casi consigue ser el tercer tanto de Alicante San en este encuentro, cuando nos acercamos de manera clara e irremisible al Ecuador del último periodo. Balón que se le va a ir, ese disparo a Nico Ortiz. La parada nuevamente de Adri López, que pone el cerrojo en la puerta de los murcianos. Balón al primer palo. Se va a marchar la acción defensiva. Fácil para los Alcázares. El balón que se queda muerto. Ahí está Nico Ortiz que intenta girarse. Va a salir con mucha potencia desde atrás. Intenta seguir, pero llegaba Tito para cerrar ese avance de Alberto López. Ahora ya se encuentra con el 2 contra 1. Consigue forzar el saque de banda. La bola hacia el otro costado. Llegaba fácil Masamune Miyata, que vuelve a saltar al terreno de juego, ya aprovechando que estamos en el Ecuador de este tercer periodo, en un partido donde sobre todo en la primera parte se ha cimentado la ventaja que están viendo sustancial en el marcador favorable a los Alcázares Fútbol Playa. Está Masamune Miyata. Miyata abriendo a banda. El error no forzado del portero nipón. La bola para Cristian González, que ha saltado al terreno de juego. Bola para Adri López. Tocando a Adri López, excesivamente largo, ya buscando estos desmarques de largo recorrido complicado en el tercer periodo de un partido de fútbol playa. Ahí está Massa. Massa que avanza, Massa que chuta. El balón que no iba entre los tres palos, pero sí que intentaba gobernarlo Alex Mondejar para dejarla al movimiento ofensivo de Mario Ruiz Dudu, pero atentos el carril central, intentaba irse Fran Méndez, finalmente la va a perder. La elevación con la chilena, parada otra vez de Adri López al disparo de Alex Mondejar, que ahora está percutiendo mucho por este costado izquierdo del ataque de Alicante San. Balón al segundo palo, intenta salir ahora los Alcázares buscando el 10º tanto del partido. Llegaba a cerrar Alex Mondejar. Balón arriba,
En cortito, dejándoselo. El pase era bueno. Se le va a quedar muy cerca. La bola en la cual se ha quedado medio groggy un jugador de los Alcázares Fútbol Playa, asistido por uno de los recogepelotas. Ahí vemos a Masamune Miyata interesándose por el estado de Alberto López, un Alberto López que estaba intentando percutir por este costado derecho del ataque de los Alcázares. Ahí está Tito, recoge la bola Tito, eleva la bola Tito para Masamune Miyata. Miyata que tiene que soltar ese globo ante la presión de su rival Mohamed Rida, que manda el balón a la línea de banda. Desde luego mucho más defensivo el juego de los Alcázares Fútbol Playa, desde luego cimentado en esa ventaja en el marcador. Ha saltado al terreno de juego de Ryota Yamakawa. La bola para Adri López. Avanza Adri López. No le salió nadie al paso, avanzó mucho más allá del mediocampo, pero la pelota se le marchó por encima del travesaño. Ahí está Masamune Miyata. Posible falta sobre el portero nipón. Intenta acudir a la banda. Ahí está Cristian González, que la pone al centro. La opción defensiva de Tito, pero llega ahora sí el 10º tanto favorable a los Alcázares. Ahí vemos la chilena, nada pudo hacer Masamune Miyata ante la chilena, que colocó a Alberto López en las redes de Alicante Sun. 2-10 favorable a los Alcázares Fútbol Playa, que presentan candidatura a intentar terminar entre los primeros equipos de este grupo A, porque desde luego han hecho un partido muy completo, un partido francamente muy completo. La bola va a ir directamente al carril central. Sale los Alcázares Fútbol Playa desde atrás. Tito, que se lleva el balonazo, consigue restablecerse, se interesa por él uno de los jugadores de vanguardia de los Alcázares Fútbol Playa. La pelota que va a poner en juego aquí en el costado Benaducci. Está Benaducci, balón al costado. La jugada de estrategia Benaducci, que no consigue impactar bien con el esférico. La acción defensiva de Nahuel Nicolás Gijena. El sprint con muchísima potencia del máximo goleador del grupo, Masamune Miyata, que consigue cortar ese esférico que intentaba cabecear Benaducci. Y ahí está Tito, por debajo de los 2 minutos restantes en este tercer periodo. La bola para Massa, la presión de Gijena. Gijena en el esfuerzo defensivo. La bola para Masamune Miyata, invocando ya el último minuto y medio de partido. La victoria que ya la tiene en el bolsillo los Alcázares Fútbol Playa. Ya la anticipábamos al final del primer periodo con ese parcial de 0-6. Nico Ortiz, que intentaba irse. Es falta de Alicante Sun sobre la acción defensiva de Luca Becares. Pues como anticipábamos, luego tendremos un partido muy interesante entre Black Wolf Academy y Rivas Jarama, el 10º y el 9º clasificado, que van a intentar
intentar subir algunas posiciones en esa parte baja de la tabla. Un Rivas Jarama que cuenta sus últimos 5 partidos por derrotas, y un Black Wolf Academy que cuenta sus últimos 5 partidos con 4 derrotas y una única victoria. Desde la defensa, ese disparo que intentaba sorprender a Masamune Miyata, y es Masamune Miyata el que va a poner el balón en juego directamente a este costado. Último minuto de partido. Salta Cristian González a la defensa, balón atrás, con calma, dándole mucha pausa ahora los Alcázares Fútbol Playa, sabedores de que la distancia en el marcador es lo suficientemente alta. El caño, el balón al larguero. Luca Becare, se molestaron entre los dos jugadores. Vamos a ver si puede llegar el tercero. No, será Adri López el que ponga el cuerpo. El partido se ha vuelto loco en los últimos instantes. Ha saltado al terreno de juego el capitán Cristian Alcaraz. En los últimos compases se llevaba la pequeña tarascada Cristian González por parte de Tito. El saque de banda, el reloj que sigue corriendo. Esto ha terminado. Victoria de los Alcázares Fútbol Playa por 10-2 ante Alicante Sun, en un partido donde sobre todo el primer periodo los Alcázares Fútbol Playa han demostrado una notabilísima mejoría en su juego, han sublimado este deporte y desde luego han presentado candidatura para terminar lo más arriba posible en la tabla. En estos momentos se van a situar ya con 19 puntos, superando a Bahía de Mazarrón, que con un partido pendiente se va a quedar a un punto de distancia de los jugadores murcianos. El fair play gobernando el encuentro, el partido que termina, y nosotros que nos vamos despidiendo, dejándoles con las mejores jugadas de este tercer periodo a la espera del último encuentro que tiene que empezar en unos minutos entre Rivas Jarama y Black Wolf Academy, y en el cual también les estaremos contando en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol Playa y también en las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol Playa todo lo que pueda acontecer en el último partido de esta sesión matutina del Grupo A de la Segunda División Nacional de Fútbol Playa Nacional. Nos vemos en unos instantes.